En Radio 1010 comienza la mayor propuesta periodística de la mañana, llegando a todo el país. La Mañana Informal. Política, cultura, sociedad, economía, deporte, de la mano de Elsa Lebrero, Freddy Casulo y todo un equipo. La mejor manera de comenzar el día. Los miércoles a las 7:40, una voz se hace oír. Sindicato de la Unión Ferroviaria del Uruguay. Por Radio 1010. Para todo el país. Hablan sus protagonistas. Unión Ferroviaria del Uruguay. Amigas, amigos, seguimos aquí en Radio 1010. Bueno, tiempo y momento de dar la bienvenida al presidente del Sindicato de la Unión Ferroviaria del Uruguay, Carlos Aramendi. También nos acompaña el intendente del Sindicato de la Unión Ferroviaria, William de los Santos. Por supuesto, han estado de recorrida por el interior del país y también por allí surgen noticias de esa en el día de hoy en los distintos diarios capitalinos, precisamente en el diario El Observador. Así es, el Observador titula hoy: falta de personal en AFE le hace perder capacidad de transporte. La reestructura del sistema ferroviario en Uruguay, impulsado por el gobierno de José Mujica, suma dificultades para que AFE pueda cumplir con los servicios de carga. El plan generó verdaderos agujeros de personal en áreas muy sensibles del ente, que desde hace tiempo funcionaba al límite de su capacidad en materia de recursos humanos. ¿Esto es así? Bienvenido, Carlos. Bienvenido, William. Buenos días. Buenos días a los compañeros y compañeros que están del otro lado y buenos días a todos acá en estudio. Sí, nosotros, esto no es ninguna novedad. Esto lo hemos venido diciendo hace 2 años y el gobierno, muy testarudo, muy porfiado, decía de que esto no iba a suceder. Nosotros le dijimos de que esta situación se iba a dar en el momento que rechazaron a los actuales trabajadores ferroviarios, diciendo no, que nosotros ya éramos viejos, que no podíamos aportar más nada, y por lo tanto nos ofrecían un retiro. Le dijimos que el ferrocarril se paralizaba si llegaba a esta situación. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La tarea ferroviaria se aprende solo dentro del ferrocarril. Por lo tanto, el cambio generacional que había que hacer en su momento no se hizo, y hoy AFE quedó con un vaciamiento muy importante a raíz del retiro anticipado que se le ofreció a los trabajadores. Esta situación nosotros se la dijimos al gobierno, que este proyecto del derecho privado en una sociedad anónima con la CND estaba fracasado antes de iniciar. El gobierno decidió seguir adelante con este proyecto que todos entendíamos que iba a ir totalmente al fracaso. El tema de la carga del año pasado, no sé si te acuerdas, Freddy, nosotros lo dijimos, que los trenes iban a ir paralizando porque no daba la capacidad de personal para transportar los trenes. Y por el otro lado, no le ofrecíamos al cliente ninguna seguridad de nada. O sea, AFE hoy no da seguridad de lo que puede transportar, porque día a día están quedando trenes sin correr porque no tenemos personal. En definitiva, no prospera ese proyecto de gobierno. En definitiva, esto fue un gran fracaso del gobierno, una gran mentira que se les transmitió a todo el país, diciendo que se iba a hacer una reestructuración del ferrocarril, y lo único que se ha hecho es introducir un proyecto que más que nada es político, porque acá lo que se intenta es llevar al derecho privado a los trabajadores públicos. Por lo tanto, lo que se intenta detrás de toda esta historia es reducir la plantilla de trabajadores públicos e ir de alguna forma llevando a los trabajadores al derecho privado, y el Estado se queda con la propiedad y todos sus trabajadores terminan siendo bajo el derecho privado, que los puede despedir cuando se le antoja, como lo hace cualquier empresario, ¿verdad? Eso es así, detrás de toda esta historia está esta prueba que inició con el ferrocarril. Muchas de las pruebas se han hecho a través de AFE, porque es uno de los entes deficitarios, porque durante 50 años no se hizo inversión. Entonces somos de alguna forma el conejillo de India para hacer las pruebas que el gobierno intenta hacer. Esto es una prueba más, es una pluna más si se intenta llevar adelante la sociedad bajo el derecho privado, porque es el camino al fracaso que está demostrado ya, donde hoy la prensa está recogiendo lo que... Por decir, Carlos, discúlpeme la interrupción, nunca creímos, como comunicadores,
¿En qué se basó el Ministerio de Transporte en la creación de ese cargo de la directora de transporte del ferrocarril? Un cargo que hace competencia a lo que es el directorio, por allí el cargo que desempeña la escribana Magalí Magua. ¿Qué es lo que pasa? Detrás de este proyecto, que fue un proyecto traído desde Europa, un proyecto que en Europa también fracasó, porque se entiende que el ferrocarril debe estar en una sola empresa, debe ser una cosa sola. Este proyecto, ¿qué es lo que sucede? Al tener nosotros el transportista privado, hoy quien tenga una máquina y vagones puede transportar por AFE, ¿verdad? Por las vías que son del Estado. Al tener esta situación, que fue una ley creada en el gobierno de Tabaré Vázquez, donde se permitía que cualquier inversor privado puede circular por las vías, indudablemente que había que tener un órgano por encima del directorio de AFE que fuera el regulador. Entonces se inventa de alguna forma esta dirección del transporte ferroviario que está por encima de lo que es el directorio de AFE para regular en el ¿Tiene caso... competencia hoy día ese cargo o es un cargo que está en stand-by? Es un cargo que hoy prácticamente, como decimos habitualmente, no corta ni pincha, ¿verdad? Está ahí por estar. La señora escribana Magalí Magua, que es la directora de esta dirección, lo único que de alguna forma fue un anhelo de la Unión Ferroviaria, era que acreditara a los trabajadores ferroviarios, como acreditándole el saber, ¿verdad? En este caso los maquinistas, y bueno, se le hizo una acreditación a nivel nacional e internacional que fue en forma positiva así negociado con el sindicato, y lo entendimos que fue positivo. En otra área no tiene competencia absolutamente de nada, porque no tiene posibilidad de desarrollar un proyecto al cual AFE debe continuar, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es algo neutro que está ahí, ganando realmente muy buen sueldo, y por el otro lado los trabajadores ferroviarios ganando una miseria, que es lo que se le está ofreciendo. Por eso hubo un llamado para trabajadores y realmente se presentó mucha gente, naturalmente, porque hay problemas de desempleo, pero por el otro lado los sueldos no son nada atrayentes, en la medida que muchos ya han renunciado, no se han presentado a trabajar porque realmente el sueldo no es demasiado atractivo, la tarea es bastante sacrificada y bastante complicada, y bueno, eso es lo que ha generado el gobierno. Con este proyecto, vaciando el ferrocarril y por el otro lado bajando la productividad de carga, y no le damos seguridad a los empresarios en transportar por AFE. Esa es la realidad. No tenemos qué ofrecer para poder transportar. En declaraciones al diario El Observador, la presidenta de AFE, Carmen Melo, dijo que no podía explicar los motivos por los cuales descendió la cantidad de toneladas transportadas en los primeros 2 meses de este año, ya que la empresa pública trabaja en régimen de competencia y por lo tanto su relación comercial con los clientes es confidencial. Y dijo que para compensar esta sangría de personal, AFE contrató a 60 personas para áreas de infraestructura, como usted estaba diciendo, pero que finalmente no se presentaron ese total. Sí, ¿Esto realmente es así? ¿Están trabajando bajo un régimen de competencia y los resultados sobre la cantidad de toneladas que se transportan son confidenciales? No tienen que ser confidenciales, somos una empresa y por lo tanto todos tenemos el derecho a tener acceso a las toneladas, kilómetros que transporte AFE y quiénes son sus clientes. El tema es que la señora Carmen Melo naturalmente cayó en paracaídas, no tiene la menor idea de lo que es el ferrocarril hoy en día. Si bien no conocía... Bueno, claro, muchos podemos conocer el ferrocarril, pero no entender cómo funciona el ferrocarril. Ella fue trabajadora ferroviaria por los años de 85, 90, 92 quedó excedente, fue al INAU, ahí se desprendió el ferrocarril, más allá que fue una dirigente sindical en su momento, en el año 85, donde se inició después de la dictadura del sindicato, pero después perdió todo contacto con el ferrocarril, teniendo la menor idea de cómo funciona esto. Acá hubo una gestión anterior que se entendió por parte del sindicato que era una buena gestión que se llevaba adelante, el gobierno no le sirvió porque iba a contrapelo a lo que decía el Ministerio de Transporte, y de alguna forma traen a Carmen Melo para tapar un agujero y salvar el año político, este año que es fundamental porque es el año electoral, ¿verdad? Entonces, hoy AFE no tiene un plan de desarrollo,
no tiene cómo atraer carga porque no tiene que ofrecer, no tiene funcionarios para correr los trenes, por lo tanto es una empresa que se vació, pero no por responsabilidad de los trabajadores, se vació porque el gobierno así lo entendió y fue muy testarudo, pero muy testarudo en escuchar a los trabajadores y entender de que este plan era un fracaso antes de iniciarse. Estuvieron de recorrida por el interior, Carlos, y haciendo socios también, digo, para esta nueva camada de funcionarios que entraron también por allí en lo que es la nueva AFE. Sí, recorrimos toda la parte litoral y el norte. La semana que viene se va a salir hacia el este. Y sí, digo, nosotros la idea es de alguna forma recibir a estos nuevos trabajadores que ingresan a la empresa, ¿verdad? Y naturalmente es que se afilien al sindicato, porque creemos que la unidad de alguna forma hace la fuerza y la forma de cómo podemos seguir defendiendo a la fe pública ante un patrón a veces bastante grande y muy testarudo cuando intenta llevar sus proyectos políticos adelante sin mirar realmente lo que es técnicamente el tema ferroviario. Entonces, pero también vimos algo de lo que dice hoy la prensa. En el interior los trenes prácticamente no se ven. Está corriendo un tren cada tanto porque no estamos transportando absolutamente nada, porque no tenemos cómo. No tenemos funcionarios para poder correr los trenes. Habrá que buscar y replantearse directamente y por allí buscar la manera de llegar al gobierno y bueno, a ver qué opina el propio presidente de la República, qué opina el propio ministro de Transporte y Obras Públicas. Así que digo, da para hablar muchísimo. Da para hablar mucho. Lo que opina el presidente de la República todos lo sabemos. No quiere a los ferroviarios porque nos ha insultado de toda forma que ha podido, ¿verdad? Eso es cierto, no quiere a los ferroviarios, no quiere a los funcionarios públicos más que nada porque los ha tratado de principio a fin de toda su gestión. El Ministerio de Transporte realmente pintado, lleva muy bien su apellido de pintado, porque lo único que está haciendo en el Ministerio de Transporte es eso, no tiene a nivel del transporte ferroviario la menor idea de qué se trata esto. Entonces, sabemos lo que piensan. Y mientras tengamos esa forma de pensar y no pensemos a nivel de país de la importancia que tiene el ferrocarril en un país productivo, que es estratégico, no vamos a avanzar, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que tenemos hoy en día y bueno, esperemos que de aquí en más el próximo gobierno piense y realmente no haga promesas y las deje en el aire, como hizo este gobierno. Mujica hizo muchas promesas que están todas sin cumplir. Le mintió a la gente por todo el interior donde fue diciendo que iba a reconstruir el ferrocarril y lo único que hizo hoy, destruirlo aún más de lo que estaba. Carlos Aramendi, presidente del Sindicato de la Unión Ferroviaria, William de los Santos, intendente, agradecemos su presencia en este miércoles, que hacía tiempo que no venían por aquí, el miércoles próximo, por allí capaz que se animan y vuelven de vuelta a las 7:40, un poquito pasada, un poco, digo, bastante con mucho trabajo, mucha prensa en el día de hoy, y gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted, y bueno, cada vez que podamos estamos aquí, eso es seguro. Bueno, saludos cordial a todos los ferroviarios.